estamos con Jorge Soto. Vamos a platicar sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que se descubre y se hace ciencia en nuestros días. Por ejemplo, para medir el estado de ánimo de las personas o incluso para encontrar genes relacionados con algunos trastornos neurológicos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Ana. Muy bien, muchas gracias. A ver, la salud evidentemente es un tema en donde la inteligencia artificial tiene un potencial enorme. ¿Por qué no nos cuentas de qué va? Pues bueno, como sabes, todo este tema de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, entonces los algoritmos realmente no son nuevos. Todo esto, los primeros algoritmos que hablan de redes neuronales y todo esto son desde los 50. Creo que realmente no hemos inventado ningún algoritmo nuevo en los últimos 10 años. La gran diferencia que hay es que cuando se crearon estos algoritmos, obviamente no teníamos ni tantos datos ni tanta capacidad de cómputo. Hoy en día que tenemos una gran cantidad de datos disponibles y muchísima capacidad de cómputo, entonces realmente estamos pudiendo ver el potencial de utilizar a las máquinas para poder apoyarnos y poder hacer una mejor investigación. Entonces es básicamente tomar conceptos de hace 60, 70 años, pero por fin la tecnología se puso al corriente con lo que descubrieron los matemáticos o lo que inventaron los matemáticos entonces. Y ya hemos platicado tú y yo muchas veces de todos estos temas. Incluso platicamos alguna vez de cómo un estudio en el Reino Unido tomaron datos de pacientes del 2005 y los metieron todos esos en una máquina para que pudiera predecir cuáles de estos pacientes iban a tener un problema cardíaco en los siguientes 10 años. Y luego vieron efectivamente cuáles de esos pacientes tuvieron problemas cardíacos y la máquina tuvo una certeza como de 85%. Sí. Incluso identificó factores de riesgo que no se tenían, ¿no? Hoy en día si tú vas con un médico y te dice cuáles son los factores de riesgo para un problema cardíaco, obviamente son bastante claros, pero las máquinas pudo identificar otros que no son tan fáciles de identificar. Y así también, como tú decías, recientemente la Universidad de Pensilvania publicó un mapa bastante interesante que se llama www.bp.org. El proyecto se llama The World Wellness Project, que quiere decir como el bienestar, el proyecto del bienestar mundial. Uh-huh. Y básicamente lo que hicieron fue analizar más que las palabras, más que lo que dices, es más que el contenido es el estilo, uh-huh, de cómo hablas en Twitter y cómo hablas en Facebook. Y analizaron 30,000 usuarios de Facebook y 150 millones de tweets y pudieron identificar con muchísima certeza depresión. Pudieron identificar también que si tú empiezas a tuitear cosas enojado, o que hay mucho enojo en tus tweets y también relaciones negativas, es un factor de riesgo para problemas cardíacos, por ejemplo. Uh-huh. Todos estos tipos, obviamente combinado con fumar y con diabetes y otros tipos de cosas. Y todo esto lo pusieron en un mapa donde ponen todas las ciudades de Estados Unidos, las rankean basados en personalidad, en ingresos, en ideología política, incluso en si crees en ovnis y en estereotipos. Uh-huh. Y de esta manera entonces saben cuáles son las ciudades más felices, las ciudades menos felices, las que confían más y las que son más propensas a depresión. Y correlacionan todo esto con información de los censos. Y la gran diferencia es primero que el censo es algo que tarda 10 años en hacer. Sí. Y son preguntas directas. Aquí el usuario habla libremente y también es mucho más fácil poder pues entender lo que está diciendo y poder analizar cosas nuevas en tiempo real. Entonces, esto está cambiando radicalmente cómo entendemos la psicología de las personas y cómo entendemos también factores de riesgo que difícilmente podemos encontrar una correlación si no fuera por esta cantidad de datos que tenemos. Otro proyecto también bien interesante es que hoy en día estamos tratando de entender qué es lo que pasa es el autismo. No sabemos bien cuál es el origen del autismo, sabemos que hay unos genes que tienen que ver con el autismo, pero también sabemos que esos genes nada más explican el 20% de los casos. Sí. Entonces, para poder entender todas las relaciones entre esos genes y el medio ambiente, el contexto, toda esta información, la Universidad de Princeton puso también con inteligencia artificial, empezó a analizar todas las correlaciones que hay entre los genes, entre el contexto, entre el medio ambiente, entre el aprendizaje, entre los padres, y también puede predecir con una certeza bastante importante cuáles
son esas correlaciones que hacen el autismo. Es muy difícil todavía de prevenir. Son alrededor de 1000 correlaciones distintas, pero entre genes y proteínas. Pero al final de cuentas, esto se publicó en Nature el año pasado y es hoy en día un ejemplo claro de cómo vamos a poder entender enfermedades que son bastante complejas, que no son completamente correlacionadas con un solo gen, como en algunos tipos de cáncer. Y quizá eso es lo que vale la pena, digamos, como enfatizar aquí, ¿no? La inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial son mucho más, digamos, precisos en sus diagnósticos cuando están acompañados de una cantidad enorme de datos. Y lo que está pasando ahora es que todos estos datos se están poniendo al servicio de la inteligencia artificial. Tú hablabas del censo, pero también hablabas de los datos en tiempo real, o en los datos de Twitter, o en los datos que uno pone en redes sociales, en Facebook, en fin. Toda esta gran cantidad de datos pues van haciendo que estos sistemas sean mucho más precisos en diagnosticar cosas o en adelantarse a un escenario futuro, y eso es lo que realmente hay que poner también pues un poco el ojo, ¿no? De repente cuando decimos es que estas compañías se llevan todos nuestros datos, y hay una parte positiva en eso, obviamente preservando la privacidad de las personas, pero hay una parte muy positiva de compartir muchísimos de los datos que generamos todos los humanos todos los días, ¿no? Creo que hay una parte muy positiva en que ahora somos una civilización más conectada y podemos entendernos mejor. Si Facebook fuera un país, sería el país más poblado del mundo, sí, y más diverso del mundo. Entonces, creo que sí hay un valor importante ahí, como tú dices. Sin embargo, como tú dices, también está el problema de qué pasa con la privacidad, pero al final de cuentas, lo que está sirviendo, por ejemplo, el primer proyecto que platicamos, está sirviendo para entender mejor la psicología humana, está sirviendo para entender cuáles son esas correlaciones que quizás no son tan claras hoy en día en la medicina entre por qué si estoy muy enojado y si tengo relaciones negativas, cómo eso se correlaciona con un problema del corazón. Eso obviamente no podríamos hacerlo y quizás con un estudio clínico sería muy difícil de entender, pero si nada más estamos buscando correlaciones, quizás podemos verlo. Y otra cosa también bien importante que saber es que correlación no quiere decir causalidad, ¿no? Puede ser que tengamos muchísimos datos de Twitter y muchísimos tweets de gente enojada que tiene problemas del corazón, pero quizás también hay que entender qué comen esas personas o qué otros factores de riesgo tienen. Entonces, pero al final de cuentas sí son datos y nuevo conocimiento que nos está ayudando para entenderlos mejor psicológicamente y también genéticamente a nuestra civilización. Pues muy interesante, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, que estés muy bien. En Australia